tal? Buenas tardes. Bueno, como dijo el doctor de Such, estamos intentando hacer una crítica, debatir, sobre todo conversar entre todos sobre salud pública, sobre instituciones psiquiátricas, sobre derechos humanos, sobre salud mental. En razón de eso, se me ocurrió un juego de palabras y la pequeña introducción que voy a hacer se llama Derechos mentales y salud política. En relación a este juego de palabras, a las que el título este que acabo de decir les alude, les quiero recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó el día 10 de diciembre de 1948. La misma establece que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero. Este documento consta de 30 artículos que así lo establecen. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar completo, físico, mental y social. No es solamente la ausencia de enfermedad. Dado que nuestro capítulo se denomina Políticas Públicas e Instituciones Psiquiátricas, me gustaría primero conceptualizar a qué llamamos políticas públicas. Son la suma de los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con el fin de satisfacer las necesidades de dicha sociedad. Por otro lado, una institución psiquiátrica es un hospital monovalente. Cuando hablamos de hospital monovalente podemos referirnos también a que existen otros, como por ejemplo el Hospital de Gastroenterología. Es un establecimiento dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuenta con internación, o sea que puede alojar en sí a sus pacientes. Deriva de lo que históricamente fueron conocidos como manicomios, aunque por supuesto dista bastante de ser aquello que los originó. En sus orígenes los manicomios fueron antiguos templos griegos. Con el paso del tiempo y en la época del oscurantismo, las personas con afecciones mentales eran recluidas en esas instituciones sin recibir ningún tipo de tratamiento. Y cuando presentaban algún trastorno de conducta, eran encadenadas. Luego de Philippe Pinel, médico francés que todos ustedes deben conocer, dedicado al estudio y tratamiento de enfermedades mentales, aparece lo que conocemos como la primera revolución psiquiátrica, donde se retiraron las cadenas. Pasado el tiempo, en la actualidad, los pacientes son diagnosticados y tratados en forma conveniente. En nuestro capítulo nos interesa debatir la Ley de Salud Mental, Ley 26.657, que se promulgó en el año 2010 y cuya reglamentación entró en vigencia en el año 2013. La misma consta de 42 capítulos. Leyéndola detenidamente, notamos que menciona permanentemente los derechos humanos, con los que acordamos absolutamente. Ahora bien, en un año de pandemia como el que estamos recorriendo desde hace ya más de un año y medio, es imprescindible rever algunos de los conceptos que tal vez hasta ahora hayan tenido validez. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el 89% de la población mundial vio afectada su salud mental a causa de los efectos del COVID-19 y de las decisiones de los diferentes gobiernos del mundo en torno a ese virus. También puso al descubierto que solo el 17% de los presupuestos mundiales fueron dispuestos para paliar dicha problemática de salud mental producida. En particular, la Ley de Salud Mental Argentina, a la que nos referimos, que es la actual en vigencia, habla de padecimiento en lugar de referirse a enfermedad mental, lo cual podría ser sin duda un término a debatir. Un padecimiento es algo nocivo que se sufre, que puede ser una enfermedad, pero también puede ser un daño o una injuria. Una enfermedad, en cambio, es una alteración leve o grave
del funcionamiento normal del organismo o de alguna de sus partes, debido a una causa interna o externa. Quisiera poner el foco en lo que es la enfermedad mental en otras realidades, que son tal vez poco observadas porque, como sabemos, estamos muy acostumbrados a mirar hacia Estados Unidos y hacia Europa. Yo esta vez quiero mirar hacia Nueva Zelanda. En este país, en el suroeste del Océano Pacífico, las empresas tienen la obligación de contar con un programa llamado EAP, Employee Assistance Program, dirigido a prestar asistencia en salud mental a los trabajadores que tengan algún problema personal o laboral que les impacte en su habilidad de ejercer su trabajo o que simplemente les afecte en su bienestar personal. Luego de estudiar ese programa, me pregunté en qué lugar estamos nosotros, los profesionales de la salud mental, con una ley que está lejos de asistir de la forma mencionada y que nos aleja cada vez más de ayudar al enfermo, en principio rebajando su patología psiquiátrica al término de padecimiento, casi homologándolo a un doliente, cuando en realidad implica algo bastante más complejo. Ya que me detuve en Nueva Zelanda, me gustaría agregar que el mayor problema que tienen en salud mental en ese país son las adicciones y el suicidio juvenil. Estas situaciones se observan en gran medida en personas en situación de calle. Una diferencia que podemos establecer es que estas personas no están así por una cuestión de pobreza o por un problema sociopolítico, sino porque en su enorme mayoría son adictos de larga data. Todos los habitantes de ese país cuentan con salud pública gratuita. Más del 80% de los allí internados adictos para su rehabilitación salen cuando se consideran limpios. En el caso de ser necesario, se los vuelve a reingresar. Frente a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos, me pregunto, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar de profesionales dedicados a la salud mental para contar con las herramientas que nos ayuden a cambiar esta realidad, que no nos permite, por ejemplo, frente a una situación de una persona en situación de calle, en un evento peligroso para sí y para quienes lo rodean, intentar ayudarlo aún contra su voluntad, que sin duda está nublada por su adicción o por su patología, sin que debamos previamente hacer la denuncia que le dé participación a un juez, cuando muchas veces, hasta que esto sucede, una tragedia es irreversible. Repitiendo nuevamente que los derechos humanos son inapelables, con los que acordamos absolutamente en todos. Queremos debatir esta ley para mejorar aquellos puntos que serían útiles para colaborar con la sociedad toda. Esta es la pequeña introducción que hago sobre el tema de lo que llamo estos derechos humanos, salud mental, políticas públicas e instituciones psiquiátricas.